Amado amigo y amiga, te invito a que confieses que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, así como declaró el apóstol Pedro en conformidad al resto de los apóstoles y que Jesús aprobó. En el Evangelio según Mateo, capítulo 16, versículos 15 y 16, Jesús preguntó a los apóstoles: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro está confesando y reconociendo el mesiasgo de Jesús, o sea, que Cristo es el Mesías prometido en la ley de Moisés, en los profetas y los salmos. Y los demás apóstoles también están aceptando, están teniendo esa fe. Y no nada más que Jesús es el Mesías o el Cristo, sino que también Él es el Hijo del Dios viviente. O sea, que Jesús es Dios por naturaleza. Que Jesús es misma naturaleza que el Padre. Mismo poder, misma gloria, misma honra. Jesús es igual al Padre, igual a Dios en naturaleza. Él es consustancial al Padre. En el Evangelio, según Juan, capítulo 1, versículo 1, dice: en el principio, o sea, desde la eternidad, era el Verbo. Ahí Juan usa la palabra logos o verbo para referirse a la persona de Jesucristo. Entonces él dice en el principio, o sea, cuando Dios creó el universo, dice era el verbo, o sea, antes de la creación, antes del inicio del tiempo, pues era la eternidad. Esa frase, en el principio era el verbo o Jesucristo, está haciendo referencia a la eternidad de Cristo. Y luego dice, y el verbo, o sea, Jesucristo era con Dios. La palabra con está indicando personalidad distinta. O sea, Jesús no es el Padre. Jesús estaba con el Padre como un ser espiritual antes de encarnarse. Por eso dice, y el verbo, o sea, Jesucristo, estaba con Dios. Y luego dice, y el verbo era Dios, o sea, misma naturaleza que el Padre. Entonces, ese pasaje resalta tres cosas importantes acerca de Jesucristo: su eternidad, su personalidad distinta al Padre y su divinidad o deidad. O sea, Cristo es Dios, misma naturaleza. Por eso a Jesús se le llama Hijo del Altísimo, Hijo de Dios. Y ahí en el versículo 14 del mismo capítulo 1 de Juan dice: y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito. Unigénito, o sea, hijo único, dice, gloria como del unigénito, o sea, no hay otro, es el único Hijo de Dios, igual a él en naturaleza, con mismos atributos. O sea, Jesús es eterno, Jesús es omnisciente, Jesús es todopoderoso, Jesús es omnipresente. Mismos atributos teológicos que tiene el Padre los tiene el Hijo. Por eso dice ahí que aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Si nosotros leemos en el Evangelio según Juan, capítulo 6, versículo 69, dice: y nosotros hemos creído. Es otra vez el apóstol Pedro quien está hablando, según el versículo 66 en adelante, donde dice que muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos. Fíjese muy bien, el 69 dice Pedro, y nosotros, o sea, él y los demás apóstoles, hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Vamos al Evangelio según Juan, capítulo 4, y vamos a leer ahí en el 39 al 42. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él, o sea, en Jesús, por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él, o sea, de Cristo. Cristo les predicaba, les enseñaba. Y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Evangelio según Juan, capítulo 11. Marta, hermana de María, y Lázaro. Lázaro ya había muerto. Y el versículo 23, Jesús le dijo a Marta: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto?
le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido al mundo. Amado amigo, amada amiga, ¿crees tú también que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido al mundo? Si quieres ser salvado, perdonado de tus pecados, tienes que confesar que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esta confesión es necesaria, es un requisito previo al bautismo. Es importante que hagas esta declaración para que puedas ir a la vida eterna. Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10. Fíjate muy bien lo que dice: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Hechos capítulo 8, versículos 35 en adelante, Felipe predica al eunuco etíope. Y dicho sea de paso que Felipe, el evangelista, aplica Isaías 53 a Cristo cuando le dice en el 35: entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. O sea que Cristo murió en la cruz por los pecados, que fue sepultado y resucitó al tercer día. Ese es el mensaje central, medular del evangelio, según 1 Corintios capítulo 15, versículos 3 y 4, donde Pablo dice: porque asimismo os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras, y que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las escrituras. Y por eso dice Pablo en Romanos 1, 16 y 17: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Y Cristo mandó predicar ese mensaje, esas buenas nuevas de salvación, en Marcos capítulo 16, versículos 15 y 16, cuando les dijo: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, y el que no creyere será condenado. Entonces aquí Felipe dice que abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Entonces Jesús, amado amigo, es Hijo de Dios. Dios constituyó a Jesús como juez de vivos y muertos, como Salvador del mundo. Si tú quieres alcanzar salvación, amado amigo y amiga, tienes que creer en el evangelio, arrepentirte de tus pecados. Como dice Hechos 17:30, que Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. También el apóstol Pedro, en el capítulo, su segunda epístola, capítulo 3, versículos 9 y 10, dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. También en Lucas 24:47 se dice que Cristo les dio la encomienda, la comisión a los apóstoles, diciéndoles que se predicase en mi nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. En Hechos 2:38 Pedro dijo a los judíos, a una multitud como de más de 3,000: arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para cuantos estéis lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con muchas otras palabras testificaba y les exhortaba, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Y dice el versículo 41 que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Entonces, amado amigo y amiga, ¿quieres confesar la deidad de Cristo? Que Él es Jesús, el Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Desde luego hay personas que van enseñando que Jesús no es el Cristo, que Él no es el Hijo de Dios, y puras mentiras. Pero, amado amigo, ¿a quién le vas a creer? ¿A Cristo? ¿A los apóstoles de Cristo? ¿O le vas a creer a esos falsos maestros de religión judía, que dicen que Jesús no es el Mesías, que no llena los criterios, los requisitos, las cualificaciones, y que Él no es hijo de Dios, que porque fue nacido de adulterio, de fornicación, y que fue un brujo, y que María era una prostituta, y que Jesús engañó a la gente de su época? ¿Vas a creer a esas corrientes talmúdicas, amado amigo, en lugar de creer a Cristo mismo, a los apóstoles de Cristo? Cristo dijo, amado amigo, fíjate muy bien en Lucas 24, desde el versículo 44, Jesús, estando con los apóstoles después de la resurrección, les dijo:
estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Y les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo, ir por todo el mundo. Bueno, hay diferentes versiones sobre la gran comisión, pero la de la de Lucas, dice así, que se predicase en mi nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Y dice la versión de Marcos que ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Por eso dice el escritor a los hebreos que Cristo vino y anunció la salvación, y también los que oyeron también anunciaron, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios, diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Los apóstoles hablaban inspirados por el Espíritu Santo acerca de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Entonces, amado amigo, ¿le vas a creer más a esos rabinos judaizantes que a Cristo mismo? ¿Le vas a dar más autoridad al Talmud, a la Mishnah, a la Cábala, a la Zohar, a todos los libros de rabinos que no son más que hombres, que al mismo Nuevo Testamento, sellado con la sangre de Cristo? No cometas ese error, amado amigo, de seguir a esos falsos maestros de religión judía, mi amado amigo. Fíjate lo que dice la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 1 en adelante. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor. Aún negarán al Señor. ¿Qué es lo que hacen esos rabinos? Niegan al Señor. Dice que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Dice Efesios capítulo 4, versículo 11 en adelante: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Dice, para que ya no seáis niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Dios te bendiga y hasta la próxima.